exposición a ese estímulo y el tejido, la célula puede tomar diferentes caminos. Básicamente son tres los caminos. Uno es ir hacia las adaptaciones celulares. El otro camino es que evolucione, que vaya a una lesión reversible. Tumefacción celular, esteatosis. Y el otro camino es el de que evolucione hacia una lesión irreversible. Pero una vez que evolucionaste hacia la necrosis o hacia la apoptosis, no puedes volver para atrás. ¿Sí? Esto es un camino de ida. ¿Sí? Y muchas veces pasa este camino que de una lesión reversible evolucionás a una lesión irreversible. Lo que pasa, por ejemplo, a nivel del corazón. En el corazón, frente a una hipoxia, por ejemplo, durante 20 minutos van a tener tumefacción celular, van a tener esto, lesión reversible. Con lo cual es buenísimo, ese corazón todavía no está muerto. Es una lesión reversible. Si vos podés sacar esa causa que produce la hipoxia, volvería a su estado original. Bien, supongamos que la hipoxia se prolonga en el tiempo y ya pasó los 30 minutos. Ya después de los 30 minutos se vio que evoluciona hacia una lesión irreversible. Por más que vos soluciones la causa, esa célula va a evolucionar hacia la necrosis en el corazón. Cuando hay una disfunción mitocondrial, puede ser mitocondria de energía, y cuando hay una alteración en la membrana plasmática, la célula va hacia la lesión irreversible, va hacia la muerte celular. ¿Sí? Una célula no puede seguir viviendo con la membrana rota. Una célula no puede seguir viviendo sin energía. ¿Sí? Entonces, ese es el punto de no retorno que se vio. Llegamos a la necrosis desde una lesión reversible, como la conté recién, esta hipoxia en el corazón. Bien, pero puede ser que directamente evoluciones hacia una lesión irreversible. ¿Se les ocurre cuándo? Entonces, puede pasar que vos a la lesión irreversible llegues directamente o a través de una lesión reversible. Nuevamente, ¿de qué va a depender? El tipo de estímulo, el tiempo y el tejido. Hipertrofia, aumento en el tamaño de la célula. Hiperplasia, si esto es una célula normal, esto es hiperplasia. ¿Qué es? Es un aumento en el número de células. Atrofia, la atrofia es la disminución en el tamaño de la célula. Y la última, metaplasia. La metaplasia es cuando un tipo celular diferenciado, epitelial, mesenquimático, lo que sea, va a ser reemplazado por otro tipo de célula que va a ser más resistente. La tumefacción celular es el aumento de agua dentro de la célula. ¿Sí? Es ese hinchazón que muchos le llaman dentro de la célula, en el libro le figura como edema celular. Pero la tumefacción celular es diferente a la nefrosis osmótica. En la tumefacción celular, el agua va a estar libre en el citoplasma, mientras que en la nefrosis osmótica va a estar en estas vacuolas, ¿sí? Y otra diferencia es que la nefrosis osmótica requiere ATP. En cambio, la tumefacción celular no requiere ATP. De hecho, se produce porque no hay ATP. La esteatosis es la acumulación de triglicéridos dentro de la célula. Así como en la tumefacción celular se acumulaba agua y teníamos la tumefacción celular, bueno, acá se van a acumular triglicéridos y se acumulan lípidos y tenemos la esteatosis. Y a la necrosis la definimos como los cambios morfológicos que le suceden, que le siguen, que vienen después de la muerte celular en un tejido vivo. Y esto es importante que sea en un tejido vivo, porque si no es en un tejido vivo, eso se llama autólisis.
¿Cuáles son los tipos de necrosis que puedes encontrar? La necrosis de coagulación se va a caracterizar por la desnaturalización de proteínas y la conservación de la histoarquitectura. La necrosis de licuefacción se caracteriza por la degradación enzimática. Lo que va a predominar acá es la degradación enzimática, que es como que te va a licuar, por así decirlo, el tejido. ¿Sí? Y la histoarquitectura, como quizás ya lo deducís, va a estar alterada. La necrosis gaseosa la vas a ver típicamente en tuberculosis. Típicamente en tuberculosis. Y lo que vas a ver es una masa amorfa, eosinófila, con restos nucleares, con detritos celulares. Lo vas a ver que la llaman necrosis sucia. Después en un preparado de microscopía de tuberculosis vamos a ver esta necrosis sucia. Y la histoarquitectura va a estar alterada. Citoesteatonecrosis, necrosis de la célula grasa. Acá lo que va a haber es un predominio de la degradación enzimática. La necrosis fibrinoide la vas a ver típicamente en reacciones autoinmunes que involucren a vasos sanguíneos. Nos referimos a esta necrosis gangrenosa cuando hay una isquemia, ¿sí?, en una extremidad que va a producir, ¿sí?, un área de necrosis, que lo que te va a producir en realidad es una necrosis de coagulación, ¿sí? Generalmente te produce la necrosis de coagulación, pero cuando esto ocurre en las extremidades, ¿sí?, en general vas a escuchar que le llaman necrosis gangrenosa. Y si esta necrosis que se produjo en esa extremidad sufre una infección bacteriana, tiene una sobreinfección bacteriana, se llama gangrena húmeda. Y lo que va a pasar acá es que esa infección bacteriana va a atraer un montón de leucocitos, se produce una inflamación, liberación de enzimas y va a comenzar a haber una licuefacción. Es un tipo de muerte celular. Apoptosis sí es un tipo de muerte celular, la célula puede morir por apoptosis, así como puede morir por necroptosis, por piroptosis. Pero el problema está en cómo llegamos a activar estas caspasas iniciadoras. Dos vías: desde afuera, es la vía extrínseca. Utiliza estas proteínas adaptadoras, se activan las caspasas iniciadoras. En este caso, la 8 y la 10. Desde adentro de la célula, la vía intrínseca, participa la mitocondria. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista morfológico, se asemeja a la necrosis, ¿sí? Tenés rotura de la membrana plasmática, tenés liberación de enzimas lisosomales, tenés disminución del ATP, ¿bien? Hay tumefacción celular. Todos cambios morfológicos que se asemejan a la necrosis. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del mecanismo que produce esta muerte celular, se asemeja a la apoptosis. ¿Por qué? Porque esta necroptosis es un patrón genético de traducción de señales, ¿sí?, igual que era la apoptosis, ¿se acuerdan? Pero esto es independiente de caspasas y esto es lo clave. De hecho, también la puedes encontrar como muerte celular programada. Hasta ahí es apoptosis, muerte celular programada, si uno se le viene a la cabeza apoptosis, independiente de caspasas. Así puedes encontrar a la necroptosis, ¿sí? También la puedes encontrar como necrosis programada. Bien, entonces tenemos una muerte celular que va a tener semejanzas bioquímicas con apoptosis y que va a producir fiebre, que va a haber inflamación. Calcificación, ¿qué es? El depósito de calcio en un tejido, ¿sí? Punto. Dos tipos de calcificaciones. La calcificación distrófica se va a dar
sobre tejidos alterados. Lo otro que hay que tener en cuenta es cómo está la calcemia. La calcemia en la calcificación distrófica está normal. ¿Sí? Si produce alguna disfunción clínica este tipo de calcificación, en el caso de la calcificación distrófica sí produce una disfunción clínica. Después tenemos la calcificación metastásica. La calcificación metastásica va a ser ese depósito de calcio, pero en un tejido normal. ¿Sí? La clave de acá está en que la calcemia va a estar aumentada. ¿Sí? Y en cuanto a la clínica, por lo general no da disfunción clínica, salvo en ocasiones como la nefrocalcinosis.